Hola, mi nombre es Mili Giselle Medina Rosales, estudio el segundo cuatrimestre de la carrera de Derecho. Hoy voy a hablar sobre los temas de la unidad 1, sobre lo que respecta a la materia de la teoría de la Constitución del maestro Pedro Andrés Méndez Ávila. Lo que compone al tema 1.1 es el tema de la Constitución. La Constitución nos dice que es una norma suprema que regula la vida jurídica de un país. Esto quiere decir que nos impone, porque como ya lo vimos, este tipo de normas pues son heterónomas, bilaterales y coercibles, entre otras cosas. Pues no hay nada que esté por encima de ellas, ya que pues tienen un alcance que nadie está por encima de ellas. Hablaremos lo que es el sentido formal y sentido material. En lo que respecta al sentido formal, es aquel cierto documento solemne solo a lo que esté escrito como tal, o sea, solamente se va a enfocar al documento que esté dotado de validez y nada más a eso. El material ya entra, es un poco más amplio, desglosa un poco más de partes, porque nos dice que se habla del contenido de la Constitución y la importancia que tiene para su estudio. Eh, Nos implica tres partes, tres contenidos. El primero es el proceso de creación de normas generales. El segundo, en lo que respecta a normas referentes a los órganos y sus competencias. Los órganos y sus competencias, pues ya que hablamos de los otros tipos de tres poderes, ya que pues son los órganos encargados y estos se dividen en competencias para tratar pues ciertos casos en particular. Y el tercero va referido a lo que es el derecho público, pues también es lo que refiere al Estado en casos en general. El cuarto es el que agregaríamos como recomendación del docente, que dice que respecta a lo que son los derechos humanos o las garantías individuales. El siguiente subtema es el que nos dice la clasificación por su norma jurídica. Por su norma jurídica se divide en dos, lo que son codificadas y dispersas. Las codificadas, un ejemplo de ello es nuestra Constitución, ya que se establece en un solo documento y nada más en eso. Las dispersas, esas son las que se encuentran en diversos textos legales, y corrijo a lo que dije anteriormente, en este caso es nuestra Constitución, ya que pues es un documento solemne que está dotado de validez. La siguiente clasificación es la que respecta a la reformabilidad, y esta nos dice concretamente que se justifica en la práctica, pues tiene dos tipos de constituciones. Y pasamos a la siguiente clasificación, que es la constitución flexible. La constitución flexible es aquella que no lleva un proceso tan complicado, es un proceso simple y extraordinario. En este caso sí podemos decir que es la de nosotros, porque no es un proceso muy complejo. Y contrariamente a lo que es la constitución rígida, que esta sí es un proceso muy complejo que requiere una intervención mayor del Congreso de la Unión, que pues ya lo vimos, son los tres órganos que constituyen a nuestro Estado. Y la última es la que respecta a lo que es por su origen. Por su origen nos vamos a ir a lo que es cómo está creada, remontándonos al principio desde cómo empezó y cómo es que está hasta ahorita. Y pasamos a las constituciones otorgadas. Las constituciones otorgadas nos dicen que estas van dirigidas a aquel que es un sujeto o un monarca, a un gobierno monárquico se puede decir, porque este monarca lo hace a su libre albedrío, a su perspectiva, y lo impone así por encima de todos, sin importarle lo que los demás consideren, ya que pues como todo el poder reside en él, pues él es el que lo manda así como él lo quiere hacer. La otra es la constitución impuesta. Esta nos dice que es la voluntad del pueblo sin tomar en cuenta al gobernante. Aquí ya entraría un poco más, que ese poder ya pues reside un poquito más en el pueblo. Se puede relacionar un poco con el tema de soberanía, porque es el pueblo, y ya no toma en cuenta al gobernante.
y las son las constituciones pactadas. Las constituciones pactadas es aquel acuerdo entre gobernantes y cierto grupo de individuos. El siguiente tema, que sería ya el 1.2, es aquel que respecta al derecho constitucional. Al derecho constitucional, esta es una rama que, pues como su nombre lo dice, va a estudiar a la Constitución, a su norma suprema. El concepto es el conjunto de normas jurídicas de regir o controlar virtudes concernientes al Estado. Pues como es un tipo de derecho, pues es ese conjunto de normas y va a regular a todos y al Estado para impartir pues la justicia de cierta manera. Pero en este caso pues va referido a las normas, a esa norma suprema que se nos va a imponer a todos de manera coercible. El objeto de estudio e importancia del derecho constitucional. Pues su objeto de estudio es la Constitución, su nombre lo dice, es la Constitución, la norma suprema. Y pues también va a estudiar todo lo que engloba, todo lo que abarca las garantías individuales, aquellos poderes, los derechos humanos, sus partes, dogmática, orgánica y todo lo que lo compone, así como esta que pues después dividida se codifica, entre otros términos. Las fuentes del derecho constitucional. Pues bueno, como ya lo vimos, la palabra fuente proviene del latín font o fontis, que significa lugar donde brota o emana el agua. En este caso, si lo adaptamos jurídicamente, pues es lugar donde brota o emana el derecho constitucional. Entonces, vamos a decir que sus fuentes van a ser tres. La primera nos dice que es la jurisprudencia constitucional. Esas son esas decisiones emitidas. Normalmente es un poco similar a la jurisprudencia, que nos dice que las jurisprudencias son esas resoluciones emitidas por aquellos órganos o jueces y que pues nos van a dictaminar una sentencia. En este caso nos dice decisiones emitidas por el tribunal acerca de las sentencias de los jueces inferiores. Cambia realmente muy poco en lo que es este concepto. La segunda es la doctrina y el derecho constitucional comparado. Son más bien como todo tipo de teorías. Estas teorías son las que les van a ayudar a los legisladores, ya que pues como bien sabemos son los creadores de este tipo de normas. Entonces, pues al ser estos tipos les va a ayudar a servirles como base para legislar nuestras normas jurídicas, ¿no? Y la última fuente es lo que es la costumbre. La costumbre, ya como ya lo conocemos, o más bien como es conocido, es como el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario sabemos que es el uso reiterado y constante de determinada acción, pues ya que se va implantando en la sociedad, ¿no? De manera involuntaria. Y el siguiente tema ya entra a lo que refiere, es un poco más histórico ya en lo que abarca, que es el constitucionalismo en México. El constitucionalismo en México se va a referir a esa trayectoria histórica referida a las constituciones de México, a cómo pasó ese proceso para llegar hasta la constitución que ahorita actualmente nos rige, que es la Constitución de 1917, ya que pues como sabemos hubo normas que antecedieron a la que actualmente nos rige, y entonces se va a referir a todo ese proceso, ese trayecto, ese lapso que hubo entre constitución y constitución, ¿no? Para esto vamos a lo que son los antecedentes del constitucionalismo mexicano. Estos antecedentes se refiere más que nada a las constituciones que nos han regido anteriormente. Estas han sido 8. La primera es la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de Octubre en el año de 1824, las 7 leyes constitucionales, las bases orgánicas de 1843, y la sexta sería la de Constitución del 18 de mayo de 1847. Finalmente de ahí ya surgió la Constitución de 1917. Ahí se vio un lapso más largo, pero fue hasta que se creó.
Y de aquí va a partir a lo que fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue la segunda revolución social en la que se vio inmersa nuestro país. Esta dio inicio en 1910. Esto era con el fin de combatir lo que serían las injusticias, beneficiar a las clases pobres, entre otras cosas, ya que en este caso estábamos bajo el régimen de Porfirio Díaz y como bien sabemos, pues era alguien que dictaminó por más de 30 años, entonces se quería combatir esa injusticia y ese dictamen que pues no quería dejar, ¿no? Entonces pues para eso fue que se hizo. Eh, la independencia, bueno, esta fue a tiempo antes de la revolución, de hecho fue primero. Su virtud o bueno, más bien su finalidad era abolir la esclavitud, ya que pues al ser conquistados, ya como bien sabemos, pues estábamos clasificados como criollos, mestizos, entre otras cosas. Y pues aquí lo que queríamos era ayudar a lo que era la clase baja, la clase pobre, a esos esclavos, ¿no? Este tipo de independencia se dio el 16 de septiembre de 1810, más conocido por el Grito de Dolores, que ya bien sabemos, lo dio el cura Miguel Hidalgo. Y después sucede a lo que es la reforma. La reforma fueron esas normas promulgadas después de la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla, como ya sabemos, fue esa lucha entre liberales y conservadores que por el poder, por tener una república centralista o federalista, ¿no? Y pues también llevó bastante tiempo y lo que se quería hacer era separar a la iglesia del Estado, ¿no? Derrocar al fuero, en pocas palabras, ya que pues ya no querían que tuviera más el mandato en este caso. Lo que seguiría sería el desarrollo del Congreso Constituyente. El desarrollo del Congreso Constituyente es aquella idea de Carranza para modificar en la Carta Magna, para esas modificaciones en la Carta Magna de 1857, que fue la última constitución que antecede a la que actualmente tenemos. Esto quería hacer para reformar, para cambiar y agregar modificaciones a este tipo de leyes, porque pues como ya sabemos, las leyes o las normas se van derogando conforme pasa el tiempo y comienza este proceso como de evolución social. Entonces eso era lo que él tenía en mente. Y pues fue un proceso bastante largo, realmente tuvo mucho que ver, pero también tuvo gran impacto. El 1.4 nos dice la estructura general de una constitución. Bueno, pues esto es algo que, como yo lo veo, debería ser algo de cultura general, porque pues es algo que nos rige y nos concierne a todos como ciudadanos. Y nos dice que se divide, nuestra constitución contiene 136 artículos, estos divididos en 9 títulos y estos divididos en subtítulos, en capítulos, perdón. También sabemos que al tema que le concierne el siguiente, el 1.4.1 es la parte dogmática y la parte orgánica, ya que nuestra Constitución, estos 136 artículos, se dividen en dos. La parte dogmática es la primera parte que comprende del artículo 1 al artículo 29, porque estos son nuestras garantías individuales, estos derechos humanos que son inalienables para toda persona que pertenece a México. Y la parte orgánica pues ya va a referir más a la organización de poderes públicos en cuanto a sus competencias respectivas. O sea que esto ya entra aquí en los poderes de la Unión, que son los que van a organizarse y a distribuirse para esta organización y a aquellos órganos que les competen ciertos temas que los van a tratar en particular, no divididos. Y el 1.4.2 nos dice lo que le respecta a los principios jurídicos de la Constitución. Son aquellos fundamentos esenciales de una constitución, ya que le da una mayor estructura y fuerza social. Este concepto
es bastante claro y objetivo, ya que nos dice que sin estos principios son algunos puntos, unas tablas que fueron proporcionadas en tema de clase, nos dice que son súper importantes, que si nosotros vamos a reformar, o en este caso las personas competentes van a reformar una constitución, es súper importante y esencial que la tengan. Si quieren que tenga esa fuerza y ese impacto social, que lo fundamente y esté dotado bien de solemnidad para que no haya un caos, ¿no? Ya que si no tiene estos principios, pues va a ser un verdadero caos, ya que no va a estar bien fundado, bien basada, ya que no va a tener buenos pilares para estructurarse. Y el último tema con el que cerraríamos la unidad 1 es el 1.5, la interpretación de la Constitución. En lo que respecta a la interpretación constitucional, nos dice que son 5 puntos. El primero es el sentido gramatical. El sentido gramatical va más enfocado a lo que es la interpretación de la norma literalmente, o sea, a las palabras que estamos leyendo, tal y como estamos leyendo cada una de esas palabras. Se puede decir que es un poquito a la letra, porque vamos a leer cómo están escritas. El segundo es el sistemático. El sistemático, vamos desde el origen y sistemas a los que pertenece. Este es de acuerdo a cómo se creó, un proceso un poquito más histórico, a cómo fue evolucionando para que esté compuesta como lo está actualmente, ¿no? El funcional nos dice cómo funciona esa norma al aplicar en una norma social, ya que pues si queremos que una norma funcione, debemos estar asegurándonos de que funcione en determinado grupo social para que pues esta tenga la finalidad, que es regir a determinado grupo de personas, ¿no? El cuarto es el histórico. El histórico nos dice que nos vamos a remitir a los documentos del pasado, es decir, a esa historia del texto que compone a esa constitución. El ejemplo de esto, pues dice que esta va a partir como de un tipo de suceso social en este caso. El ejemplo sería como la constitución que actualmente nos rige, la de 1917, ya que la antecede la Revolución Mexicana, que fue este cambio social que sucedió en 1910 y que dio pauta o fue un parteaguas para que se creara esta constitución de 1917. Y el último sentido es el sentido teológico. Esta es la finalidad de que se haya creado, cuál fue su sentido, qué se buscaba para crear esta norma, para que se sienta y la finalidad que va a tener para regir ese grupo social, ese determinado grupo de personas que van a estar regidas bajo esta constitución sin distinción alguna, y que no van a estar, ninguna va a estar eximida o excluida de su aplicación total. Y pues de mi parte sería todo. Estos son los temas que respectan a la unidad 1 del primer parcial de la materia de la teoría de la Constitución. En lo personal es una materia que a mí me gusta mucho porque me gusta aprender todo lo que respecta a nuestra norma suprema, ya que para mí es algo muy importante, algo que nos rige y que pues nos concierne a todos.